Buenas tardes, chiquillos. Buenas tardes, Hola, profesor. profe. Hola, hola. Vamos a continuar con la materia entonces. Habíamos quedado en esta imagen. Es para saber qué caudal de aire necesito para acondicionar el medio ambiente dentro de una mina. Puede ser para enfriar el ambiente o para calentar el ambiente. Entonces sabemos que una masa fría de aire más una masa caliente va a ser una masa mezcla. Y va a ser una temperatura que esté entre la fría y la caliente, obviamente. La fórmula dice que el caudal de aire calentado es igual al caudal de aire frío, factor de T sub m, que es la temperatura final de la mezcla, la que yo quiero obtener, ¿cierto? Menos T sub P, temperatura de entrada del aire no acondicionado. Temperatura de entrada del aire no acondicionado. O sea, la temperatura tal cual entra a la mina. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, enfriar el aire en una mina, que es lo más común, aquí pondría temperatura, ¿cierto? Y yo quiero lograr, a ver, temperatura de aire que yo quiero, perdón, caudal, perdón. Lo que pasa es que Q también significa calor, entonces por eso dije calor. Entonces el caudal de aire caliente, el caudal que yo quiero o que requiero para acondicionar una mina, en este caso sería un caudal de aire frío, ¿cierto? Si está caliente la mina. Entonces va a ser igual al caudal de aire frío, que el que va a entrar a la mina, ¿cierto? La temperatura final de la mezcla que yo quiero lograr, imaginémonos 24 grados, menos temperatura de entrada de aire no acondicionado. Imaginémonos que la temperatura de aire es de 10 grados. ¿Ya? Y eso partido por la temperatura C, que es la temperatura del aire calentado. Temperatura del aire calentado menos la temperatura de entrada. Temperatura del aire calentado se refiere al aire caliente. ¿Cierto? Imaginemos que el aire caliente en la mina está a 30 grados. Menos la temperatura del aire menos la temperatura del aire de la entrada del aire no acondicionado, temperatura de entrada del aire no acondicionado, que en este caso sería 10 grados, ¿cierto? Así se trabaja esto, ¿ya? Entonces, caudal de aire frío es el caudal que yo voy a ingresar, y este va a ser, en vez de caudal de aire frío, lo vamos a poner caudal de aire acondicionado, para que se entienda que el aire que necesita acondicionar, ¿ya? Entonces, el caudal de aire frío es el que va a entrar a una temperatura de 10 grados, ¿cierto? Pero yo lo quiero a 24. La temperatura finalmente que está en la mina, temperatura del aire calentado, es 30, y menos 10 grados sería la temperatura de entrada de la mina. Pero en este caso están haciendo ocuparon la fórmula como para llevar o calentar aire, eh, para calentar el aire que está al interior de la mina, suponiendo que están trabajando en una parte extrema donde la temperatura es muy baja afuera, por lo tanto el aire en la mina es muy bajo. O sea, lo que quieren es acondicionar esa temperatura para que sea una temperatura más idónea para trabajar y no tan fría. Pues la fórmula es la misma, ¿ya? Entonces la temperatura idónea para trabajar es de 24 grados Celsius, como les decía, que está entre los 32, que es la máxima temperatura eh, para trabajar con un día de no más de 6 horas, y la mínima es, en la cual yo debiera poder trabajar según la ley, es de 2 grados Celsius, ¿ya? Sobre cero. Entonces, el ideal obviamente va a ser una de 21, 22, incluso 24 de un poco alta, diría yo. Cantidad de aire para consumir ahora. Cantidad de aire para consumir.
Nosotros necesitamos consumir aire, ¿cierto? ¿Por qué? Porque necesitamos oxígeno. Pero los equipos de combustión interna también necesitan oxígeno, ¿ya? Para su proceso de combustión. Los explosivos no. Los explosivos no necesitan oxígeno del ambiente para explotar o detonar. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque el mismo explosivo, uno de los componentes del explosivo es el que le entrega el oxígeno para reaccionar, ¿ya? Porque es una reacción violenta, muy rápida, ¿ya? Eso quería decirle. Entonces, es por eso que se pueden producir explosiones, por ejemplo, en el espacio, porque no se necesita, como les decía, en un explosivo no necesita de oxígeno externo para explotar, porque el oxígeno se lo entrega eh, uno de los productos del explosivo, ¿ya? Entonces, el caudal para consumir va a ser básicamente debido a la respiración humana de las personas que están adentro de la mina y la combustión de motores, motores obviamente a combustión interna. Entonces, el caudal siempre tiene que ser mayor a, este es el mínimo, ¿cierto? El caudal tiene que ser mayor a N, en donde N es la cantidad de personas en la mina, por 3. O sea, cada persona requiere de 3 metros cúbicos por minuto. 3 metros cúbicos por minuto, ¿ya? Es equivalente, ¿cierto? Si yo divido minuto por 60, me va a quedar en metros cúbicos por segundo. Entonces te va a quedar N por 0,005 metros cúbicos por segundo. Entonces N es la cantidad de personas en la mina. Obviamente una mina pequeña de que trabajan 10 personas va a consumir mucho menos oxígeno que una mina, por ejemplo, como la mina El Teniente, que en un turno trabajan 1.500, 1.600 personas, ¿ya? Ahora la mina El Teniente son varias minas, ¿ya? Varias minas que están separadas a distintos niveles. Cada mina tiene 3, 4 niveles, ¿ya? Entonces es básicamente una ciudad bajo tierra prácticamente. Combustión de motores. La combustión de motores tiene que ver con el oxígeno que necesita el combustible para reaccionar y producirse la explosión, ¿cierto? Dentro del cilindro, que es la energía que se utiliza para mover estas máquinas a combustión interna. Entonces el caudal tiene que ser también mayor a los HP del equipo por 2,83 metros cúbicos por minuto. ¿Qué significa eso? Que cada HP, ¿cierto?, gasta 2,83 metros cúbicos por minuto, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo, no? Ya, pues si 2,83 yo lo divido por 60, queda aproximadamente 0,05 también, porque es aproximadamente 3, igual que el valor de arriba. 2,83 dividido por 60 sea 0,047. Entonces lo aproximaron a 0,05, ¿ya? Por eso da igual acá. Y aproximadamente 0,05, pero el verdadero valor es 0,047, ¿ya? Entonces, como este 7 hace subir a este, me queda 0,05 metros cúbicos por segundo, ¿ya? Por cada HP. Entonces yo les ponía como ejemplo mi camioneta, ¿cierto? Una camioneta Nissan Terrano, 2.500 centímetros cúbicos, que tiene aproximadamente 180 HP, ¿ya? Una Hilux también tiene, una Toyota Hilux aproximadamente 180 HP. Acuérdense que los equipos tienen que ser diésel, ya no pueden trabajar equipos a benzina al interior de la mina, ni al exterior tampoco. En el exterior mina tampoco se permiten usar equipos bencineros. ¿Por qué? Porque la benzina es muy explosiva, como les explicaba. Entonces, para evitar accidentes e incendios, se utilizan solamente equipos diésel. Porque el diésel, el petróleo, ¿cierto?, es más difícil de iniciar. No se inicia con una chispa, como si la benzina. Porque la benzina es muy volátil, la gasolina me refiero. Entre más octanos tenga, más volátil es. Entonces, la de 97 es más volátil y más explosiva que la de 93. ¿Ya? Entonces, si tengo una camioneta de 180 HP,
el caudal necesario, ¿cierto?, para esa camioneta va a ser igual a 180 HP, ¿cierto?, para saber cuánto combustible voy a utilizar por segundo, cuánto oxígeno, perdón, 0,05 metros cúbicos segundo. ¿Ya? Este caudal es de aire, ojo, caudal de aire, no de oxígeno. Dice oxígeno, pero me refiero al aire. Entonces, 180 por 0,05. Ahora estamos con, esto está considerado bajo 1000 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? ¿Qué pasa si estoy con una camioneta de 3000 metros sobre el nivel del mar? ¿Voy a necesitar más aire que el que está acá o menos aire? Cuéntenme, a ver, ¿qué han aprendido? ¿Sería más? ¿Ah? ¿Sería más? Más, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está más diluido el aire en altura, por lo tanto tiene menos oxígeno. No es lo mismo, ¿cierto?, servirse ron en un vaso, 2 tapitas de ron, llenarlo de Coca-Cola, o 2 tapitos de ron solo, ¿cierto? Esas 2 tapitas de ron solo, digamos, es el oxígeno que hay a nivel del mar. Pero en la medida que voy subiendo, se va diluyendo, ¿cierto?, ese mismo contenido de oxígeno, porque la presión es menor, es como que lo diluyera, ¿cierto? Es una forma de tratar de explicarlo. Entonces estamos hablando de 9 metros cúbicos por segundo. Gasta un montón, ¿se dan cuenta? 9 metros cúbicos por segundo. 180 HP por 0,05 son 9 metros cúbicos por segundo. Es harto aire consume un equipo, ¿ya? Y una persona consume mucho menos, ¿se dan cuenta? ¿A cuántas personas equivale 9 metros cúbicos por segundo? Si tengo 1 por 0,005, es 0,05, ¿cierto? Entonces, para que se me transforme en 9, voy a multiplicar 20 por 9, perdón, 20 por 0,05, 1 recién. 20 personas consumen 1 metro cúbico por segundo. En cambio, una camioneta por segundo ocupa 9 metros cúbicos por segundo. Entonces, los equipos diesel hacen aumentar mucho el consumo de aire y de oxígeno, ¿cierto? Está en un 21%, más o menos, bajo 1000 metros sobre el nivel del mar. Sobre el nivel del mar, esto va cambiando. Hay que hacer las correcciones pertinentes. Entonces, si yo quiero saber cuánto aire voy a necesitar en una mina, ¿qué tengo que hacer si tengo 150 personas, por ejemplo, dentro de la mina? Y si tengo 150 personas, voy a tener aproximadamente unos 3 LHD trabajando al mismo tiempo, y quizá un par de jumbo. Los jumbos son eléctricos, pero se tienen que trasladar, por lo tanto van a funcionar en algún momento. Entonces tengo que hacer la suma de esto, suponiendo que están todos funcionando al mismo tiempo, ¿ya? Y un LHD, ¿cuántos centímetros cúbicos tiene? ¿Cuánto creen que tiene un LHD de 3 metros cúbicos de capacidad? Debe tener fácilmente unos 10.000 centímetros cúbicos. 10.000 centímetros cúbicos. Y en potencia, estamos hablando de unos 1000 HP, imagínense. La LHD, vamos a ponerle 800 HP nomás. No, es más que eso. Vamos a poner 800 HP por LHD. Por LHD. Entonces, imagínense cuánto aire voy a necesitar. Entonces tendría que multiplicar 800, ¿es cierto?, por 0,05. Y eso me da 800 por 0,05. Me está hablando de 40 metros cúbicos por segundo. La camioneta eran 9. Aquí son 40 metros cúbicos de aire por segundo. Están trabajando 3. Entonces eso lo tengo que multiplicar, ¿cierto?,
por 3. Estamos hablando de, solamente con LHD, perdón, estamos hablando de 120 metros cúbicos de aire por segundo. Suponiendo que están los dos jumbos funcionando, esos jumbos deben tener una potencia de unos 500 HP cada uno. 500 HP, estamos hablando de, aquí tengo que multiplicar 500, ¿cierto? Lo mismo. Es un aproximado ya, porque yo no sé exactamente cuántos HP tiene un LHD, va a depender del modelo, del tamaño. Lo mismo con el jumbo, es un aproximado, ¿no? Entendiendo que una camioneta Nissan Terrano tiene aproximadamente 180. Entonces, si tengo un jumbo de 500 HP funcionando, 500 por 0.05 son 25, ¿ya? 25. Entonces, tengo que sumar a esto, como son 2 LHD, ¿cierto? Luego sumar 50 metros cúbicos segundo, solamente en equipos, ¿ya? Esto no es igual ahí, pues voy a borrar ese igual para que no se confunda. Esos son los 3 LHD que nos dio 120. Ahora tenemos 170 en total. 170, ¿cierto? Más la cantidad de personas, que son 150, ¿cierto? Por 150, 0,05. O sea, es como que funcionamos a un HD nosotros. 0,05. 150 personas por 0,05. Imagínense, las 150 personas consumen menos aire que una camioneta de, obviamente, 180 HP. O sea, una pura camioneta por segundo consume más que 150 personas de aire. Entonces, total, estamos hablando de 7,5 más 170. Y eso nos da 177,5 metros cúbicos por segundo que necesito en la mina, como mínimo, para que la gente no se me muera dentro. Metros cúbicos por segundo. Entonces, de acuerdo a eso, tengo que comprar, ¿cierto?, un ventilador que sea capaz de inyectar unos 180 metros cúbicos por segundo. Es harto. ¿Ya? Piensen que una sala tiene aproximadamente 50 metros cúbicos de aire. ¿Ya? Es equivalente a 3 salas de aire que estén ingresando por segundo. Por eso los ventiladores son grandes, ¿ven? Por eso hay veces que hay que tener 2 ventiladores, ¿cierto? Etcétera. Esto es un pequeño ejercicio para que se den cuenta que significa, ¿cierto?, el consumo de aire dentro de una mina, ¿ya? Es solamente una aproximación a lo real. De aquí ni siquiera consideramos el factor de seguridad. Yo debería multiplicarlo por un factor de seguridad que tiene que ser mayor que 1, obviamente. Poniendo que pasa algo, ¿cierto? Cantidad de aire para mover, caudal para mover. Se refiere, ¿cierto?, a la cantidad de aire para eliminar, por ejemplo, el polvo, para refrescar o acondicionar la mina, o para la renovación del aire. ¿Ya? Esa es la cantidad de aire a mover, es el aire que necesito ingresar a la mina, ¿cierto? Es el caudal de aire necesario para que ingrese a la mina. Dice que el caudal de aire para mover se puede calcular, bueno, yo les expliqué que hay 2 fórmulas de caudal, una es la de volumen, ¿cierto?, partido por tiempo, volumen partido por tiempo, pero también existe otra fórmula que es velocidad por sección, o sea, por el área por donde va a correr ese aire. Esto corre tanto para el agua como para los líquidos, ¿ya? Entonces, en el caso de, como estamos hablando de, perdón, agua y líquido, agua y aire, líquidos y aire.
¿ya? Líquidos y aire, líquidos y gases, ¿ya? Esos son los fluidos que pueden tener caudal. Entonces, ya sabemos, ya hablamos de un volumen, ¿se acuerdan? Velocidad por área también da metros cúbicos por segundo, ¿ya? O metros cúbicos por minuto, va a depender de si estoy utilizando metros, centímetros, ¿ya? En el área. Entonces, si aquí tengo metros por segundo, y acá tengo área metros cuadrados, te da metros cúbicos segundo, ¿se dan cuenta? Metros cúbicos segundo. ¿Alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos visto hasta el momento? No, profe, hasta el momento nada. Ya, gracias. Entonces aquí tengo que el caudal para mover se puede calcular como la velocidad mínima a la que va a ingresar el aire a la mina por el área. Eso, velocidad por área, se puede pensar en el túnel, ¿cierto? La velocidad que entra el aire al túnel y el área del túnel, el área del túnel. Y el área del túnel puede ser, ¿cierto? Por ejemplo, si un túnel de 4x4, como vimos muchas veces en ejercicios, ¿se acuerdan? Estamos hablando de un túnel así, ¿cierto? 4 metros de ancho por 4 de alto, que no es exactamente 4x4, ¿cierto? ¿Ah? Si fuera 4x4 sería cuadrado y le faltan esos tramos que están ahí, ¿ya? Pero esos tramos no los vamos a considerar y vamos a considerar por un tema de rapidez para trabajar, lo vamos a considerar como que fuera cuadrado. Entonces hablamos de 4x4. En general ustedes saben que los túneles no son cuadrados. Entonces podemos pensar en 16 metros cuadrados, ¿cierto? Aproximadamente, ¿ya? Entonces dice que la velocidad mínima para que se produzca la sensación de frescor es de 0,5 metros por segundo, ¿ya? 0,5 metros por segundo. Entonces, si yo considero esa velocidad, que es la mínima, ¿cierto? 0,5 metros por segundo, partido por área. Estamos pensando en un túnel de 4x4, 16 metros cuadrados. ¿Cuánto te da eso? Te da 8 metros cúbicos por segundo. Giro, ¿ya? Pero dependiendo del número de equipos que estén trabajando, yo voy a tener que aumentar, ¿cierto? El caudal. Por lo tanto, para aumentar el caudal no voy a aumentar el área, ¿cierto? Tengo que aumentar la velocidad del aire. Esa es la forma de aumentar el caudal, porque el área no la puedo cambiar, ¿cierto? No puedo estar haciendo túneles más grandes para que entre más aire. Es más costoso. Es más fácil aumentar la velocidad del aire que aumentar el tamaño del túnel. ¿Se entiende, chiquillo? Sí, Velocidad profe. máxima. Caudal a mover tiene que ser mayor. Siempre habla de mayor porque se considera un factor de seguridad. Velocidad máxima por área. Se dice que la velocidad máxima con personas es de 2,5 metros por segundo. Ahí estamos considerando, estamos multiplicando varias veces, ¿cierto?, el volumen de aire que está ingresando. Porque el caudal ahí en este caso sería, ¿cierto?, 2,5 metros cúbicos por segundo, perdón, metros por segundo, por en la misma área, ¿cierto?, 16 metros cuadrados. Y ahí ya tengo una tremenda cantidad de aire que está ingresando. Estamos hablando de 2,5 por 16 metros cuadrados. Son 40 metros cúbicos segundo. En el ejercicio anterior no me recuerdo cuántos metros cúbicos necesitábamos para las 150 personas y los equipos. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Lo anotaron por ahí? En el ejercicio anterior. ¿Él lo notó? 17, profe. ¿Cuánto? En total le dio como 177. Eso, 180. Sí, 180. Imagínate, pues tiene que ser a lo menos 4 veces esto, ¿cierto? 4, 40 a 180. Perdón, 160.
4 por 4, o sea, a lo menos 4 veces esto, suponiendo que no están trabajando todos los equipos al mismo tiempo. Los jumbos seguramente van a trabajar un rato nomás. Los jumbos solamente se trasladan con el motor diésel, después funcionan eléctricamente. Entonces, ahí necesitaríamos mucha mayor velocidad. Por eso la velocidad de ingreso del aire en las minas es alta, ¿ya? Para aumentar el caudal. Caudal de renovación dice que es NR, cantidad de renovaciones de aire por hora. Cantidad de renovaciones de aire por hora. Por ejemplo, no sé si le hablé a usted o al otro curso, pero yo tengo un acuario. Yo no tengo que renovar el aire, tengo que renovar el agua en el acuario, ¿ya? Esa renovación es tiene que pasar por un filtro, ¿ya? Y debe oxigenarse el agua, porque los peces toman el oxígeno del agua, es decir, usted me dice, ¿qué oxígeno? No el oxígeno del H2O, pues, no de las moléculas. Lo que pasa es que el agua al moverse captura oxígeno. Ese es el oxígeno que utiliza, por eso necesita estar en movimiento el agua para que esté oxigenada, ¿ya? Entonces en ese acuario, ¿cierto? La bomba que yo tengo, que es una bomba filtro, mueve 160 litros por hora. 160 litros por hora. Y mi acuario es de 120 litros aproximadamente. Por lo tanto, en aproximadamente 55, 50 minutos se renueva una vez el agua del acuario. Aquí estamos hablando de renovación de aire. Es algo parecido. Yo sin querer compré la otra vez un filtro que era demasiado potente, tenía 1600 litros por hora. O sea, me hacía más de 10 renovaciones de agua, más de 10 renovaciones de agua que pasan por el filtro en una hora. Era excesivo. Me generaba prácticamente oleaje en el acuario y los peces estaban escondidos, ¿ya? Porque se movía mucho el agua. Entonces tuve que cambiarlo por uno más pequeño. Bueno, aquí es algo parecido, ¿cierto? Dice caudal de renovación para recintos cerrados, como por ejemplo una sala. ¿Ya cuántas veces necesito renovar los 50 metros cúbicos de una sala? Hoy en día, con el tema de la pandemia, se necesita renovar más rápido, ¿cierto? Para que los virus no estén en el ambiente y no los estemos aspirando. Bueno, ahí dice número de renovaciones por hora, ¿cierto? Número de renovaciones por hora. Pienso que en una sala se necesitarían por lo menos 2 renovaciones por hora. Entonces 2 lo multiplico por R, que es el volumen del recinto. Estoy suponiendo un local cerrado, por eso dice recinto cerrado. Entonces, 2 renovaciones por 50 metros cúbicos que tiene una sala aproximadamente, me da 100, y eso dividido por 3600, para saber cuántos litros o metros cúbicos por segundo deben entrar. Perdón, en este caso son metros cúbicos por segundo. Y eso me da 0.027 metros cúbicos por segundo. Se ve poco. Voy a multiplicar por 1000 para saber los litros que tienen que ingresar por segundo a la sala. Me da 28 litros. Tienen que entrar 28 litros, ¿ya? 28 litros, o sea, como 14 botellas de 2 litros, que ustedes son más fácil de entender, 14 botellas de 2 litros cada una de aire por segundo. Eso es lo que tiene que ingresar para que se produzcan 2 renovaciones de la sala de 50 metros cúbicos de su aire por hora. No sé si me siguieron, no sé si se entendió lo que quise explicar. Sí, profe. Ya. Entonces dice que para arrastrar el polvo la velocidad mínima es de 1 metro por segundo. O sea, la de la brisa no me sirve, ¿ya? Esa no me sirve para arrastrar el polvo. Necesito mínimo 1 metro por segundo, suponiendo que no necesito más aire en la mina. Aunque lo más probable es que de acuerdo al número de personas y los equipos que estén trabajando voy a necesitar más aire, por lo tanto voy a necesitar más de 1 metro por segundo, ¿ya? En el caso que utilizo 2,5 metros por segundo, ni un problema, ¿ya? Supera el metro por segundo. Explosivos en minas metálicas. ¿Por qué dicen minas metálicas? Porque generalmente no se utilizan explosivos en las minas de carbón, ¿ya? Y si se utilizan,
son menos potentes, por lo tanto van a generar menos gases. Entonces aquí estamos pensando básicamente en ANFO, ¿ya? Residuos en minas metálicas. G es la formación de gases en metros cúbicos por kilogramo de explosivo, ¿ya? ¿Se acuerdan que cuando vimos perforación y tronadura veíamos que los explosivos generaban gases y te hablaba de cuántos litros, ¿cierto?, por kilogramo generaba una dinamita, un ANFO? Bueno, aquí esa información es la que tengo que utilizar de acuerdo al explosivo que usted esté utilizando, que generalmente es el ANFO, ¿cierto? Entonces, en este caso, voy a generar metros cúbicos de gases producto de la tronadura, gases producto de la explosión, por kilogramo explosivo, ¿ya? Entonces, eso es G, metros cúbicos de gases nocivos, ¿cierto?, por kilogramo explosivo. Y tengo un aproximado acá, ¿cierto?, 0,04 metros cúbicos por kilogramo de explosivo. O sea, si voy a utilizar, por ejemplo, un polvorazo son aproximadamente 800 kilos de explosivo en una mina de hundimiento por bloques, como la mina El Teniente, ¿ya? Es una cantidad explosiva importante, sí, pues no es lo normal. En una tronadura común y corriente voy a utilizar aproximadamente, a ver, máximo unos 200 kilos. Pensemos en 200 kilos para que sea más real a una mina normal. Entonces esos 200 kilos, ¿cierto?, tengo que multiplicarlos por... No, me movió la cosa, sí. Ya. Entonces, si tengo este valor, donde muevo el rodillo del mouse, se me mueve toda la cuestión. Tengo este valor, ¿cierto? 0,04 metros cúbicos, 0,04 metros cúbicos por kilogramo. Entonces, por 200 kilos de explosivo, voy a necesitar 8 metros cúbicos, es decir, voy a generar 8 metros cúbicos de gases nocivos. 8 metros cúbicos de gases nocivos, que pueden ser gases nitrosos y gases carbonosos, ¿cierto?, por tronadura, ¿ya? Esos son los que se multiplican para obtener la cantidad de gases. Entonces, por eso es G, que es 0,04 metros cúbicos por kilogramo explosivo, por E, que son los kilogramos de explosivo a explotar, ¿ya? Pero ahí yo ya hice el cálculo, ¿ya? 8 metros cúbicos. Entonces, el caudal que necesito para renovar el aire va a depender, ¿cierto?, de los 30 minutos de ventilación mínima que requiero, que es lo mínimo. Y F es la dilución de gases en la atmósfera, que no debe estar a no menos de 0,08%. ¿Ya? Entonces el caudal para renovar, ¿cierto?, para limpiar una tronadura, va a ser igual en este caso 8 metros cúbicos, ¿cierto?, que ya lo habíamos calculado antes, que es G por E, partido por T, que es el tiempo de ventilación, que son 30 minutos, como mínimo, dice que a no menos, dilución de gases en la atmósfera, a no menos de 0,08%. Entonces voy a poner aquí 0,008%. ¿Cómo lo pongo eso para ponerlo como número? ¿Cómo pongo el 0,08 así como está ahí? ¿Se multiplica por 100? Se divide por 100. Es 0,008 en 100. Eso significa por 100. ¿Ya? Entonces ahora voy a hacer ese cálculo. Eso. 8 dividido por, abre paréntesis, 30 por, abre paréntesis, 0,008 dividido por 100. Cierra paréntesis, igual 1333. De 1333. Aquí lo que no tengo claro si esto hay que meterlo en minutos o segundos, porque si está en segundo,
A ver cuánto si lo dejo en segundo, ahí me queda mucho más chico. Mire. Y son 1600, ¿cierto? Y son segundos. 1008, perdón. 1008 segundos sería media hora. ¿Ya? Entonces ahí me va a dar seguramente un número más razonable. 8 dividido por, abre paréntesis, 1800 por, abre paréntesis, 0.008 dividido por 100, cierra paréntesis, igual. Ahí sí. Ahí estamos hablando de 50, para que en media hora esté bien el aire para respirar, en una tronadura de 200 kilogramos, necesito inyectar este caudal 55,5 metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Ahí te da un número más razonable. 55,5 metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Vimos que en un túnel de 16 metros cuadrados a una velocidad de 2,5, ¿se acuerdan cuánto aire ingresaba? 40. ¿Ya? Entonces con 3 metros cúbicos por segundo, perdón, 3 metros por segundo, 3 metros por segundo, ya estaríamos satisfaciendo la necesidad de ventilación para evacuar los gases producto de la combustión. ¿Me van siguiendo, chiquillos, o no? ¿O está muy enredada la materia? No, profe, sí se entendió. Ya. Sigamos entonces. Equipos diésel. Equipos diésel, tengo una fórmula acá que dice que caudal, no es calor en este caso, es igual a V, que es el volumen de gases que utiliza el motor, por C, que es la concentración del componente tóxico, que puede ser monóxido de carbono, ¿ya? Podría ser monóxido de carbono o podrían ser los gases NOx, como por ejemplo óxido de nitrógeno, ¿ya? Era esos componentes. Partido por I, que es la concentración máxima permitida. Ya sabemos que para los NOx, yo le había dicho que era algo de 4 partes por millón, no me equivoco. Y para los COX, o sea, el monóxido de carbono, eran 40 partes por millón, lo máximo permitido. Ya, suponiendo que fueran eso, esos son los valores que tendría que utilizar, ¿cierto? Entonces me queda B, que el volumen de gases del motor que necesita, ¿cierto? Ya vimos cómo se calculaba eso antes con los HP, multiplicado por 0.05, y eso se multiplica por C, que es la concentración del componente tóxico. Imaginemos que está en la concentración, por ejemplo, en la mina son, en vez de 4 partes por millón, hay 10 partes por millón de gases nitroso. Entonces eso se debería dividir por la concentración máxima permitida, que sería 4. Y eso multiplicado por el volumen de gases que utiliza por segundo, por ejemplo, un motor. ¿Ya? Y ahí podríamos calcular ese valor Q. Se mide a partir de pruebas en los equipos para diferentes estados de funcionamiento, ¿ya? Pero nosotros vimos que había una forma de calcular, ¿cierto?, cuánto aire iba a necesitar un motor de acuerdo a los HP. Obviamente el motor, si está funcionando en ralentí, ¿sabe lo que es que un motor funciona en ralentí? ¿Quién sabe? Ralentí es cuando yo echo a andar el motor nomás, ¿ya? Entonces está suavecito el motor andando prácticamente a las mínimas revoluciones por minuto. Son alrededor de 1500 revoluciones por minuto cuando un auto anda en ralentí. Pero si yo empiezo a acelerar en primera o en cuarta o en quinta y voy a 4000 revoluciones por minuto, obviamente voy a consumir mucho más oxígeno, ¿cierto? Por eso dice se mide a partir de pruebas en los equipos para diferentes estados de funcionamiento. Pero nosotros vimos que podíamos calcularlo anteriormente, ¿cierto? Con un valor promedio, ¿cierto? Ya vimos eso, que era combustión de motores,
se calculaba como HP por 2,83 metros cúbicos por minuto o HP por 0,05 metros cúbicos por segundo. Entonces me bastaba saber los HP, la potencia del motor. HP es horsepower, caballo de fuerza, ¿ya? Entonces con eso me es más fácil calcularlo. Porque dice, aquí dice, en la práctica yo debiera hacer esto. Se mide a partir de pruebas en los equipos diésel, ¿cierto? Para diferentes estados de funcionamiento, acelerado y ralentí, y sacar un promedio, ¿cierto? Se multiplica el valor de Q, el que obtuvimos en esta fórmula, por 2, por un factor de seguridad, ¿ya? Siempre hay factores de seguridad. Por ejemplo, si el motor de un ascensor puede soportar 500 kilos, yo nunca lo voy a cargar a más de 450 kilos, ¿ya? Por un factor de seguridad. ¿Se entiende? Eso es factor de seguridad. Se mide a partir de pruebas en los equipos para diferentes estados de funcionamiento. Se multiplica el valor Q que obtuvimos, ¿cierto? Por un factor de seguridad. Que siempre es mayor a 1. Siempre es mayor a 1. Equipos diésel, según la legislación vigente, es lo que habíamos visto antes, ¿cierto? Ahí está, 2,83 por HP. Según la legislación minera chilena, necesitamos 2,83 por cada HP, ¿ya? De caudal. Eso es en metros cúbicos por minuto, si no me equivoco. Salí. 83 metros cúbicos por minuto, bien dije. ¿Ya? Entonces, ahora tengo esa fórmula, ¿cierto? Que ya la conocemos, 2,83 por HP, y eso me da en metros cúbicos por minutos. Tengo que tener claro eso. No metros cúbicos por segundo. Entonces, esto es metros cúbicos por minuto. Es el caudal que utiliza un equipo de combustión interna. ¿Ya? Pero aquí hay otra fórmula que se llama, una fórmula que utilizan se llama sudafricana, que te calcula los metros cúbicos por segundo. Entonces se multiplica 0,27 kilogramos de combustible, me imagino, partido por los kilowatts. No me especifica qué son los kilogramos. Y eso multiplicado por kilowatt por 3.000 metros cúbicos partido por kilogramos por K. No sé qué será K en este momento. Y eso partido por 3.600. No especifica. Pero esta es una fórmula para el mismo cálculo que una fórmula más compleja que se llama sudafricana. No sé qué será acá. Y serán grados Kelvin, no sé. Si son grados Kelvin, esto debería ser el peso del aire que debería ingresar, no sé. No sabría decir, lo voy a averiguar ya. Profe, ¿Mm? ¿es verdad que K es lo que sale el número de abajo? Porque son 3.000 metros cúbicos dividido en kilos. No te entendí, no entendí. ¿Qué es lo que es K? Como K se multiplica por el número de abajo según el equipo que es, porque, no sé, 0,45 es LHD. Ah, tenéis razón. Si un LHD, si un LHD, para un LHD se ocupa el K045. Para un equipo de carga y descarga, que también puede ser un LHD, pero más pequeño, se ocupa SK03. Y para equipo de transporte, que sería un camión, sería 0,15. Sí, SK entonces es un valor que toma dependiendo del equipo. ¿Ya? Sí, tienes razón, así es. Distribución del aire interior mina. Distribución del aire interior mina. Considerar operaciones interior mina. Determinar el aire requerido. Aumentar requerimientos por pérdidas. Cuando hablamos de pérdidas se refiere a pérdidas por roce o por choque. ¿Qué significa eso? Voy a hacer de cuenta que esto es una mina mirada en vista de planta, ¿ya? Mirada desde arriba. Esta es nuestra mina. Me fui muy abajo. Voy a borrar un poco, ¿ya? La opción se borra entera, eso es lo malo. Entonces, esta es mi mina.
Por aquí sale el aire, ¿ya? Esa es la salida y esta es la entrada a la mina. Pero estos son túneles. Pues aquí tengo otro túnel diagonal, y le llaman cruzado a los viejos. Ahí hay otro túnel diagonal. Otro túnel diagonal, y hasta ahí nomás. Ya esa es nuestra mina, ¿ya? Esto, todo lo que está aquí es pilar, o sea, es roca in situ que está sosteniendo el techo. Obviamente para afuera también hay pilar, todo esto también para afuera es pilar. Entonces lo que nosotros hemos hecho básicamente son los túneles que están ahí dibujados en vista de planta. Todo esto es pilar también. Todo esto es pilar. ¿Ya? También es pilar. Entonces lo que está diciendo aquí es que hay que aumentar el requerimiento de aire porque hay pérdidas, siempre hay pérdidas. Pérdida no se refiere a que se pierda el aire, sino que se pierde la potencia, se pierde el empuje que necesita el aire para llegar a todos los rincones, ¿ya? Eso se llaman pérdidas de carga, que tienen que ver con la presión que se necesita, esa diferencia de presión que se necesita para que el aire se mueva. Siempre para que el aire se mueva se necesita una diferencia de presión, ¿ya? Esa diferencia de presión también se mide como diferencia de altura, ¿ya? Porque como presión hablamos de metros, columna de agua, que representa una altura, ¿cierto? Metros, columna de agua, puede ser milímetros, columna de mercurio, que también es presión, ¿cierto? Pero también es altura. Por eso se mide así también, milímetros, columna de, voy a poner col para que sepan lo que estoy hablando, de mercurio. Por ejemplo, a la altura del mar, ¿cierto? Tenemos 760 milímetros columna de mercurio, que son capaces de levantarse, producto de una atmósfera de presión, ya que aproximadamente un bar. En este caso el aire tiene que recorrer la mina, ¿cierto? ¿Por dónde entrará el aire? Por aquí, ¿cierto? Se mueve el aire, ingresa por acá, parte del aire sigue, ingresa por acá, parte del aire sigue, ingresa por acá, parte del aire sigue y sigue de largo. ¿Por qué? Porque esto pasa por acá y va para allá, ¿cierto? Por eso el aire no entra para allá, sino que sale. Por eso no entra para acá, no se devuelve. Pero también el aire no ingresa solo para allá, pues ingresa también por acá. ¿Ya? Entonces, ¿dónde hay pérdidas? Hay pérdidas siempre en las diferencias de dirección. Cuando se pierde la dirección, cuando se pierde la recta, se ha fijado cuando uno va manejando en un auto y uno tiene que doblar, tiene que frenar, ¿cierto? Eso es el equivalente a lo que ocurre con el aire. ¿Ya? Se frena para poder doblar. Por lo tanto, eso es pérdida de carga, pérdida de carga. Entonces el aire cuando viene por acá, para meterse acá tiene que frenarse un poco. Entonces ahí hay una pérdida por choque en este caso. Eso se llama, todas las pérdidas por diferencia de dirección se llaman pérdidas por choque. Pero también hay otras pérdidas que son las pérdidas debido al roce. Pérdidas por roce. ¿Qué significa eso? Y el aire, al ir pasando por acá, va siendo frenado por el mismo túnel, ¿cierto? El aire va ingresando acá, pero las paredes no son lisas, ¿cierto? No son lisas, son rugosas, ya sea por las rocas o por el choque que hay, perno, malla y choque que hay. Entonces, el aire se tiende a ir frenando en la medida que va avanzando debido al roce. Entonces, el roce está en función del largo de los túneles. ¿Ya? Entre más largos sean los túneles, más pérdida de carga va a haber. Si hay dobleces como estos, hay pérdida de carga por choque, pérdidas de carga por choque.
Pérdidas de carga por choque. En este caso, aquí no hay pérdida de carga, aquí solamente hay pérdida de carga por roce. Aquí sí, aquí hay una pérdida de carga por choque. ¿Cuántas pérdidas de carga por choque hay? Aquí hay una, ¿cierto? Aquí hay otra. 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 ¿Ya? Y este para más remate se tiene que doblar para allá, ¿cierto? Por lo tanto, aquí también hay otra. Vamos para allá, vamos a suponer, aquí también hay pérdida de carga, una para allá y otra para acá. Vamos a considerar como una gran pérdida de carga para los dos lados. Entonces hay pérdida de carga por choque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pérdida de carga por choque. ¿Ya? Y por roce va a estar en función del largo de los túneles. Va a estar en función del largo de los túneles. ¿Se entiende lo que estamos hablando, chiquillos, o no? Ustedes Sí, vieron profe. esto en mecánica de fluidos, lo que estamos aplicándolo es a minería. ¿Entiende el dibujo, no? Sí, profe, se entiende. Ya. Entonces lo que tengo que considerar es cuántas operaciones hay en la mina, cuántas faenas, cuántos trabajos hay. ¿Por qué? Porque si hay un solo trabajo, va a haber seguramente un jumbo o un LHD. Si hay 4 lugares, puntos de trabajo, puede que hayan un LHD en cada punto de trabajo. Por eso debo considerar las operaciones que hay interior de la mina para saber cuánta gente hay y cuánto equipo. Es para eso que están preguntando eso. Son preguntas que yo me tengo que hacer para calcular cuánto aire voy a necesitar en la mina. Determinar el aire requerido, de acuerdo a esto, ¿cierto? Determinar el aire requerido. Y aumentar esos requerimientos de aire por las pérdidas que hay. Un 20 y un 30% se debe aumentar. ¿Por qué? Porque hay pérdidas, ¿cierto? No es que se pierdan, no es que se pierda el aire, sino que se va perdiendo el empuje, ¿cierto? Se va perdiendo la capacidad de que el aire llegue a todos los rincones, porque se va frenando el aire, ¿ya? Eso debido a las pérdidas de carga, pérdidas de carga. Entonces, siempre para que haya flujo de algo, tiene que haber diferencia de presión, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero que se ventile rápido una pieza, no me basta con abrir una ventana. Si quiero que se ventile rápido, tengo que abrir una ventana y la puerta, para que se produzca esa diferencia de presión, ¿ya? Si yo quiero, por ejemplo, que salga agua por una manguera, no basta con abrir la llave, ¿cierto? Tiene que estar destapada la manguera. Es lo mismo, ¿cierto? Tiene que haber una entrada y una salida. Tiene que haber una entrada y una salida. Y eso produce la diferencia de presión. Cuando hablamos de diferencia de presión en la electricidad, hablamos de diferencia de potencial eléctrico. Diferencia de potencial eléctrico. Diferencia de potencial eléctrico es voltaje. Es lo mismo. Para que haya corriente, flujo de corriente, tiene que haber diferencia de potencial eléctrico o voltaje, que es el equivalente, ¿cierto? El equivalente a la diferencia de presión para mover un fluido, ¿ya? Por eso una bomba es capaz de mover un fluido porque toma el fluido y lo arroja a una velocidad mayor, ¿ya? Eso es diferencia de presión. Ya, chiquillos, por hoy lo vamos a dejar hasta acá, ¿ya? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Yo no, profe. ¿Cuándo tenemos la No, prueba? buena, profe. Gracias por los materiales. 7 de octubre tenemos la prueba, ¿ya? Todavía nos queda materia. Ya, chiquillos, nos estamos Chao, viendo. profe, estoy bien. Chao, buen Cuídese. fin de semana. Yo, profe. Ya, profe. Chao.